Momentos donde comunican que en Inglaterra finalmente se decide los jugadores de fútbol que practican la homosexualidad en todas las formas y prácticas no podrán continuar con la carrera deportiva en aquel país, en aquellas fronteras. Apoyo tal decisión, aliento a las autoridades que firmemente entienden de que hay un grave problema que pasa por la homosexualidad y que no se puede ser partícipe de los homosexuales y de la potencia de la homosexualidad en la tierra y en el cielo. Y a partir de allí quiero repasar algunos conceptos de cómo habría sido la homosexualidad en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos. ¿Por qué remontarse al Antiguo Testamento o a tiempos antiguos, en la modernidad? Ellos se han personificado de ángeles en el cielo. Allí permanecen algunos momentos y no tengo información cómo es que vienen a la tierra, posiblemente de a 500, y llegan con una sensación de superioridad porque estuvieron en el cielo. Ese aparecimiento en el cielo y esa venida al mundo hace que el Estado haya nombrado a los tedistas en el contexto de la administración pública. Los tedistas son aquellos que aparecieron allá, vinieron a la tierra y crean una sensación de superioridad de espíritu y una manera de fraude constante que supera la explicación humana. ¿Qué abogan estos tipos? ¿Qué quieren esos fantasmas? Quieren que la homosexualidad, en la cual a lo largo de las Sagradas Escrituras ha quedado claro de qué lado es que estuvo Jesús y de qué lado estuvo el Hijo del Hombre, quieren que la homosexualidad sea el punto de unión para administrar el planeta. Algunos jugadores reconocen que se comportaron como traición, que fueron traición, que quisieran revertir la situación, y hay que remontarse a la teología para poder refrescar cómo ha sido que han combatido contra el homosexualismo, principalmente en Romanos, el capítulo 1, del versículo 24 y 32. El apóstol Pablo escribió a una iglesia cristiana. Estaban en el peor lugar, pero había cristianos allí. Y lo que hizo el catolicismo fue adquirirse para ellos el libro de Romanos. Y por años y años y décadas hicieron creer y se hicieron pasar de que el apóstol Pablo les había escrito al Vaticano la carta de los romanos. En ningún momento el apóstol Pablo quiso escribirle a los romanos. Había una iglesia cristiana. Y esos cristianos sufrían de la presión de la homosexualidad. Y esa presión de la homosexualidad se ve expuesta y denunciada en Romanos, el capítulo 1, el versículo 24, al versículo 32. Pablo escribió la depravación de los gentiles. Citó la homosexualidad como el principal ejemplo y prueba de su reprobación. En esa conducta ellos demostraron la realidad de que rechazar a Dios conduce a una perversión de todo lo bueno y lo correcto. A ellos no les interesa cómo estuvo o está Jesús. Ellos hicieron el tubo, las páginas pornográficas. Ellos no tienen ano, no tienen recto, no tienen intestino. Ellos llaman hueco o agujero, no tienen otras jergas, en los cuales forzando y penetrando en esos lugares es de que dicen tener el estado de unión, y ese estado de unión es que hace a la digitalidad, y esa digitalidad es que hace a las finanzas, y esa finanza es lo que hace a la educación. Tipos equizoides que no pertenecen al planeta Tierra
y que durante más de 500 años han destruido prácticamente América. Todo lo construido es material de demonio, no hay honor alguno. ¿Cómo hacer en esos casos? Ellos querían nombrar a la perversidad como lo bueno y lo correcto. Insto a todos los jugadores principalmente que puedan ir a psicólogos, que puedan ir a psicología, que el honor está intacto, de que he luchado 11 guerras, donde en cada una de las guerras me han dicho te vamos a romper él y no querían otra cosa. Que me quebraron, donde los tranzas dijeron te quebramos para que seas, porque no sos. Solamente querés sexo, que querés hacer el amor con tu esposa. No dijeron sexo, querés hacer el amor con tu esposa. Eso no está fuera de nuestros estándares, de nuestra estructura estándar. ¿Sí? Entonces, son equisoides. A partir de allí es que hay que trabajar psicológicamente cómo poder superar a esos equisoides. La homosexualidad muy entendida permanece como prueba irrefutable de una cultura que permanece bajo el juicio divino. Jesús 2000 años estuvo en el tercer cielo. Hay 3 cielos: el Padre, el segundo cielo y el primer cielo. Jesús estuvo en el primer cielo, o sea, pasando la escalera, estuvo 2000 años entre todos los satanes aparecidos y los ángeles del bien y del mal, con un objetivo: querían hacerlo, deformarlo y que apruebe la homosexualidad. ¿Pusieron el red conmigo? Ayuda a Corea, los homosexuales. Pude sentir en Jesús de que ganó la pulseada durante 2000 años y reconoció a quién lo ayudaban, quiénes los ayudaban, pero que eran diferentes a él y eran diferentes a mí. El universo y los cielos contemplaron esa justicia y llevaron a Jesús más arriba, sano y salvo, para poder ser justos en ese aspecto, pero la mente quedó quebrantada por la presión. Querían eliminar a Marta de la cabeza, querían destruir la posibilidad de que los hijos, Timoteo y Tito, sean los que administren las Sagradas Escrituras. Quisieron hacerse pasar por teólogos, por teología, por Sagradas Escrituras, por iglesia. ¿Por qué? La homosexualidad como un punto de unión de Estado y de club, en lo cual no tiene lugar alguno, por lo menos aquí en América. Hay muchos intérpretes que afirman que la lectura de Romanos 1, teniendo en cuenta el telón de fondo cultural del mundo greco-romano, revela que Pablo no estaba realmente condenando la homosexualidad en sí misma, sino que estaba reprobando una particular versión lujuriosa y promiscua de una inclinación sexual. En el libro de Romanos es bien conciso, es específico, las letras son específicas, pero así todo hay diferente a Corintios, a cómo ataca la homosexualidad el apóstol Pablo con una manera firme, pero a la vez con un arte de palabras. En otras palabras, según algunos eruditos, la homosexualidad dentro del contexto de una relación de cuidado y amor no es solo aceptable, sino que está fuera del interés de Pablo. Vemos hasta ahí a grandes rasgos, según este comentario, las notas culturales e históricas acerca de la homosexualidad en el mundo romano, que no es posible la estabilidad de la homosexualidad. No es para matarlos, no es para destruirlos, no es para separarlos, simplemente los que están no pueden promocionar lo que hubo, porque eso que hubo es tedismo, y ese tedismo dejó 11 guerras y más de 540 millones que los brujos habían predicho desde la luna,
qué es lo que iba a suceder. No es posible ser parte de ese estado de unión. Esta interpretación se basaba en una tergiversación de lo que conocemos acerca de las prácticas y las creencias antiguas. La homosexualidad era sumamente común en el mundo griego y en la época del Nuevo Testamento estaba bastante extendida también en el mundo romano. En este entonces, como ahora, habían orgías homosexuales, aunque muchas otras conductas homosexuales se practicaban también, y no podemos decir con exactitud que la conducta homosexual pagana era estrictamente de tipo orgiástico, había diferentes tipos de homosexuales. Los hombres griegos con frecuencia se involucraban en las relaciones homosexuales con adolescentes, y muchos de ellos consideraban esto como parte de una experiencia para alcanzar la edad adulta. Eso fue el trasfondo bíblico de donde hubo revelación. En el canon espiritual, ellos eran los que seguían administrando todo. La homosexualidad, la orgía, el bisexual, el trisexual, el transa. En el canon natural, cada país, cada habitación administra estas enfermedades de la mente por bichos, diría mi padre, que aparecieron en el cielo, que aparecieron en la tierra, que vienen del universo. Los estragos que hace Satanás. Y a partir de allí, cada poder, cada organización, cada institución ve cómo reformar eso para que no se llegue a una cultura donde uno, si no era LGTB, no podías tener internet. No, si uno no ponía la bandera de LGTB, directamente no te preguntaban si te dan algo para comer. Y ANSES dice: nosotros no la queremos dar a comer. Y el otro banco dice: bueno, te doy a comer, pero después te como. ¿Cuál es el problema? No es homosexual. No es de la bandera LGTB, la bandera tedista. Hay que intentar evitar estas enfermedades que se hacen nacionales, internacionales, intercontinentales, y que lamentablemente siempre encontramos a los protagonistas del canon espiritual. Algunos atractivos homosexuales fueron descritos en términos muy románticos. Por ejemplo, los poetas, tanto masculinos como femeninos, celebraban su amor por personas del mismo sexo. Había una tal Safo, aproximadamente del 630, que nunca la había escuchado antes de Cristo. Fue una poetisa muy famosa de su género, que decía que del debate de la naturaleza exacta de su relación con las mujeres de sus poemas. Posiblemente satanasas que abogaban por la homosexualidad. Es como que tienen una pasión por hacerlos homosexual a los hombres. Tenían varias estrategias que fueron dejando en mi mente, en los cuales no permití a lo largo de estos años que llevaran a cabo diferentes posiciones. Decían que querían: no paro hasta verte de tal manera, y fueron guerras muy cerdescas, en los cuales lamentablemente las satanasas personificadas fueron quienes más, y las mutrochi, las que más gozan de ver a los hombres homosexuales. No podemos permitir eso, necesitamos mantener el honor. Los judíos consideraban a los homosexuales como depravados por naturaleza, una actitud que se encuentra en los textos bíblicos como Levítico 18:22. Los escritos de esa época trataban la actividad homosexual como merecedora de la muerte y la condenación. Pablo, lejos de discrepar con este punto de vista, lo apoyó rigurosamente, según 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 9. Hay que intentar llegar a esos extremos. Hombres que vienen a mi mente, que no son hombres, son tedistas, y dicen: mátennos, nosotros no vamos a pagarte. Vienen desde otros lugares a decir, siguen creyendo que hay que ser homosexual y hay que ser servicio. No hay que ser servicio, dicen. Hay que ser servicio. Tomamos el ser, dice, y metemos vicios. El vicio de pornografía, el vicio de homosexualismo, el vicio de estado de unión anal, el vicio de tráeme pibitas.
Se los va a ver, son tedistas, estado, que se dicen ser de una luz superior. Cuando uno agarra el dispositivo, la computadora, cuando agarra todo el material tecnológico, parecería que fueran superiores. Esas sensaciones, esa electricidad, son los líderes del homosexualismo, los cuales debemos empezar a luchar. Es importante resaltar que ni Pablo ni sus contemporáneos hicieron distinción entre la homosexualidad legal e ilícita. Para ellos tal preferencia sexual era por naturaleza equivocada en cualquier contexto. Verán que siempre cito la ley, de que explico la ley, algo que Roma no quiere, que el Vaticano repudia, pero que no voy a meterme en temas que ya están cerrados, en perder tiempo en revelación e inspiración que hubo, qué fue aprobado, qué no fue aprobado, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué es ser hombre, qué no es ser hombre, qué es legal, qué no es legal. El apóstol Pablo, algunos judíos no perdían tiempo alguno. El homosexual es homosexual, diría en mi pensamiento de arquero y de técnico, no pueden jugar al fútbol. Siempre entendí que para jugar al fútbol había que tener un principio, un requisito básico, no ser homosexual. Quien era homosexual tenía que buscar otro deporte, cualquier otro deporte, pero no el fútbol. El fútbol es, según el pensamiento, el aire de mi hogar, el aire de la pieza de mi padre, el aire del lugar donde fui a entrenar, solamente y exclusivamente para hombres, solamente para hombres, y eso fue demostrado a lo largo de mi desarrollo deportivo en los lugares donde estuve, solamente jugaba con hombres, no tuvimos nunca un homosexual jugando entre nosotros, tanto los profesores como los estudiantes que jugaban muy bien al fútbol. Eso es aplicado a la ley, donde no podemos perder más tiempo, no hay que ni siquiera repasar lo que intentaron hacer los homosexuales en materia de legalidad y licitidez. Existen evidencias de que incluso los griegos pueden haber estado conscientes de que esta conducta era desviada. Hubo mujeres como por ejemplo Tesmoforías, que implacablemente ridiculizaba la notoria homosexualidad del poeta Agatón. Sería una exageración afirmar que Aristófanes se oponía a la práctica homosexual. Sin embargo, su comedia delataba una conciencia preocupada por tal conducta dentro de la cultura de la cual vivía. Platón, por otro lado, en sus primeros diálogos, expresó aprobación de la conducta homosexual. Incluso cerca del final de su carrera, él comentó en sus leyes que las relaciones sexuales homosexuales eran ampliamente reconocidas como antinaturales. Quiere decir que en el pensamiento filosófico antiguo hubo algunos filósofos que defendieron a muerte la homosexualidad, pero a la hora de mirarlo a los ojos, me imagino, decían, sí, son leyes